la referencia a los contextos de conflictos entre una pareja a nivel de lo que significa el ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales, en particular cuando hay niños involucrados. Entonces, cuando analizamos este tipo de situaciones, correcto, tenemos que asumir un contexto dogmático, un contexto histórico, un contexto normativo en proceso de transformación, ¿correcto? Si me permiten compartir, vamos a iniciar nuestra exposición. Por favor, me confirman si es que se puede visualizar. Doctor, se Sí, puede perfecto. apreciar. Perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos, miren la temática, patria potestad, tenencia, régimen de visitas, alimentos. Cuando comenzamos a analizar el contexto dogmático, histórico, normativo, evidentemente hay una serie de valores, conceptos, instituciones, procedimientos que evidentemente no van a regularse en el mismo sentido de lo que fue en una época histórica. Por eso es que vamos a hablar de Roma en primer lugar, que es donde surge el derecho de familia, a lo que es el Perú en la actualidad, ¿correcto? Evidentemente el Perú para el año 2022 no tiene pues las mismas características ni el mismo contexto en el ámbito familiar, ¿correcto? Por favor, en ese sentido quiero que se comprenda totalmente nuestra exposición. ¿Por qué? Porque en el contexto romano, en el ámbito histórico, vamos a darnos cuenta que vamos a tener una referencia muy particular para efectos de poder delimitar su contenido, no solamente dogmático, sino su contenido a nivel de estructura social, ¿correcto? En Roma, recuérdese que el concepto de familia no es pues el mismo elemento de referencia de nuestra actualidad. No podemos asumir que existe el mismo valor, que existe la misma condición o que existe la misma referencia. No, tenemos que asumir que existen notorias diferentes a tal nivel que hoy por hoy, por ejemplo, tenemos tipos de familia que evidentemente dista de la configuración tradicional de esta familia nuclear, pero sobre la base de un concepto absolutamente histórico. Ahora tenemos otro tipo de relación, ¿correcto? Bajo ese criterio, recuérdese que en la época romana, ¿correcto? No existía concepto de derechos humanos ni nada por el estilo. La legislación sobre familia era esencialmente privada. Y eso lo decidían ¿quiénes? Los paterfamilies, ¿correcto? Por eso es que los paterfamilies en esa época tenían dos perspectivas muy interesantes. La primera de ellas era respecto del matrimonio con respecto de la mujer, porque podían aplicar normas como, por ejemplo, el matrimonio con manus, matrimonio sin manos. Hoy por hoy eso es absolutamente inconcebible y por eso es que ahí surge el concepto de patria potestad, ¿correcto? En particular, ¿sobre quién? Sobre los hijos. Y fíjense que esas realidades son totalmente distintas en nuestra actualidad porque evidentemente tenemos que hacer referencia y mención a otros valores totalmente distintos y por eso este esquema nos va a permitir detallar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hoy por hoy no solamente tenemos un sistema jurídico, correcto, que es mucho más evolucionado que lo que existía anteriormente, sino que además tenemos un concepto de derechos humanos y un concepto de derechos fundamentales que rigen todo nuestro sistema normativo, ¿correcto? En ese sentido, recuérdese que varón y mujer tienen los mismos derechos y entiéndase que en este sentido la persona es equivalente a un hombre, a una mujer, a una persona con identidad de género, el que considere, o a una persona menor de edad o una persona de la tercera edad.
todos tienen igualdad de derechos. Y eso nos permite decir que hoy por hoy todos los niños o adolescentes son sujetos de derecho. Una referencia totalmente distinta a la que existía en la época romana con respecto a nuestra actualidad, ¿correcto? Pero entiéndase bien, en esa perspectiva de patria potestad y en esa perspectiva sobre la cual vamos a analizar el concepto de patria potestad, entiendes una cuestión. En primer término, existía el deber de cuidado de la prole, pero ¿por parte de quién? Una cosa era el genitor y otra cosa era el pater familias. ¿Quién era el genitor? El que engendraba. Se sabía que había una diferenciación, el que engendra y el que cría. ¿Por qué? Porque en función de estas variables podía existir un padre, correcto, un padre, pero que no había procreado al hijo. Era el padre adoptivo. Era una condición absolutamente muy estable en esa época y por eso es que la condición de los alimentos y las condiciones de sucesión fueron absolutamente, ¿qué cosa? Viables de ser reguladas en una época en la cual era evidente que todo este esquema normativo social iba a tener alguna condición. Hoy por hoy, ese deber de cuidado de la prole en el Código Civil habla sobre los derechos derechos y obligaciones paterno-filiales. Derechos y obligaciones paterno-filiales, ¿correcto? Pero recuérdese que hoy por hoy el concepto de pater familias, el concepto de genitor se acumularon. Hoy por hoy tenemos que hablar del concepto de parentalidad y eso nos permite analizar el concepto de vínculo, ¿correcto? Porque ese vínculo puede ser biológico, puede ser legal y es el que va a garantizar los derechos de los dependientes respecto de los adultos. Pero fíjese que este proceso de evolución evidentemente es muy significativo, ¿correcto? Hay muchísimos elementos que han ido aplicando una transformación absoluta. En este contexto, fíjense nada más que para el Perú del año 2022 tenemos que acumularle varios elementos referenciales, principalmente en la perspectiva normativa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no solamente vamos a tener un código civil, no solamente vamos a tener una visión muy estandarizada de una realidad normativa, sino que vamos a tener varios elementos que van a ser sumamente interesantes, sobre todo en su aplicación, ¿correcto? Y para ello vamos a perfilar cómo es que nuestro sistema normativo va a interpretar estos elementos. Bueno, para tener una visión mucho más clara, tenemos que hacer una revisión mucho más genérica, ¿correcto? Recuérdese que hoy por hoy tenemos tratados internacionales sobre derechos humanos que inciden en el concepto de derechos individuales y en el concepto de familia, ¿correcto? Adicional a ello, tenemos una convención americana que habla y que ha permitido que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, con la Corte Interamericana y con la Comisión Interamericana, puedan evaluar casos en el ámbito del derecho de familia. Y eso es muy representativo, ¿correcto? Tenemos varios elementos muy significativos, como por ejemplo, los casos Fornerón contra Argentina, los casos Atalarrifo versus Chile, el caso Hellman contra Uruguay, el caso Duque contra Colombia, el caso Pacheco Tineo versus Bolivia, tenemos el caso López y otros contra Argentina del año 2019, que habla sobre adolescentes infractores, ¿correcto? Y eso va a permitirnos, ¿qué cosa? Evaluar y hacer una interpretación acorde a las circunstancias actuales, sobre la cual el derecho convencional
y la interpretación constitucional, evidentemente pues han transformado esta realidad. Y hoy por hoy podemos estar hablando de un proceso de transformación del derecho de familia, ¿correcto? El derecho de familia ya no se puede percibir bajo la misma circunstancia o bajo la misma realidad. No, señores, este derecho de familia necesita ser evaluado bajo otra dimensión mucho más coherente con lo que está sucediendo en nuestra realidad. Por ello va a ser muy interesante, ¿qué cosa? Determinar su contenido sobre la base de algunos elementos referenciales que detallan, que especifican, ¿qué cosa? Su condición de evolución, ¿correcto? Y por eso es que vamos a hablar de las 3 etapas del derecho de familia que van a ser sumamente significativos. Fíjense, señores, van a ser 3 etapas que evidentemente nos van a permitir detallar un contenido material muchísimo más próximo a nuestros objetivos, ¿correcto? En primer término, vamos a hablar de un derecho de familia tradicional o decimonónico entre 1984 y el año 2000, sobre la cual se garantiza lo tradicional, lo consuetudinario, las condiciones que usualmente regían en el ámbito de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Este derecho de familia hasta el día de hoy prevalece. No se ha transformado mucho, esencialmente porque hay muchísima doctrina, porque hay muchísima tendencia a mantener el status quo debido esencialmente a factores religiosos, a factores de corte moral, a factores de cultura tradicional, ¿correcto? Por eso es que se sigue manteniendo y por eso es que podemos ubicar muchísima jurisprudencia que lamentablemente interpreta muy mal el desarrollo de nuestras normas en el derecho de familia, en particular sobre niños, ¿correcto? Y la interpreta tan mal que, por ejemplo, el derecho a la identidad derivado de una impugnación de paternidad, ¿correcto?, ganada por parte del demandante, no obliga a las partes a detallar quién es el padre biológico, como si esto fuera absolutamente, ¿qué cosa?, irrelevante. Yo pregunto, ¿es tan irrelevante el derecho a la identidad, correcto?, que no se toma en cuenta que esos menores tienen una identidad que la misma Corte Suprema no los tutela. Y esto es muy significativo, ¿correcto? Hay muchísimos jurisprudencias. En Colombia el año pasado, país donde yo también hago conferencias y tengo docencia, la Corte Suprema ha obligado a los jueces a evaluar el caso cuando un demandante gana una impugnación de paternidad y obliga a las madres a detallar quién es el padre biológico, porque el Estado, a través de la Corte Suprema, tiene un deber internacional a favor de tutelar la identidad del menor. Ese menor no se puede quedar sin apellido y sin familia. No nació del Espíritu Santo, nació y se tiene que reconocer quién es el padre. Pero en el Perú no. En el Perú es más, existe la posibilidad de que quien ganó un caso de impugnación de paternidad sea obligado a demostrar quién es el padre biológico, porque la Corte Suprema dice, no, esa es identidad dinámica. Y claro, como los jueces se interpretan tan mal, ¿correcto?, se generan este tipo de situaciones de disfuncionalidad, ¿correcto? Pero, ¿por qué marcamos 1984 del año 2000? Porque tenemos un segundo proceso, que es la constitucionalización del derecho de familia, que se generó entre el año 2000 hasta el año 2006, principalmente por acción de la jurisprudencia. Se generaron los casos representativos a nivel del Tribunal Constitucional respecto de acciones de amparo
en los casos Janet Rosas Domínguez, sentencia 06572-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional, y el caso famosísimo Reinaldo Scholz, caso Familia Ensamblada, en el expediente 09332-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional. Ahí comenzamos a observar que todos los tratados internacionales, la Convención Americana, el derecho convencional exigen al juez a una, y en este caso juez constitucional, a una mejor evaluación de la realidad. Por ello, es que en un proceso de desarrollo y de funcionalidad se genera la tercera etapa. ¿Cuál es esa tercera etapa? El derecho procesal de familia, ¿correcto? Desde el año 2006 hasta nuestra actualidad, y que inclusive, por ejemplo, en países como Bolivia y Costa Rica, ya registran códigos. Nuestra propuesta que hicimos desde el año 2003 de tener un código procesal de familia, no para acumular procesos, sino para generar una mejor evaluación del conflicto familiar, ha dado resultados, ¿correcto? Y eso es bastante referencial porque nos permite transformar una realidad totalmente distinta, ¿correcto? En ese sentido, nos vamos a dar cuenta que en el trámite y desarrollo, a ver, un ratito que no copió, que en el trámite y análisis de todo este procedimiento, correcto, vamos a borrar esto, va a haber evidentemente un proceso de transformación muy significativo y también muy importante, correcto, en función de ese proceso de evolución que nosotros lo vamos a considerar en este sentido, correcto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han habido cambios muy importantes. Han habido cambios tan trascendentales que van a cambiar no solamente una parte del derecho de familia, sino que todo nuestro sistema normativo se va a adecuar, ¿correcto? Y por eso es que vamos a hacer mención de algunos cambios que han sido radicalmente significativos, ¿correcto? Para que vean cómo es que ha habido un proceso de evolución. En primer término, respecto del ámbito normativo, correcto, contexto normativo, obsérvese que este Código Civil, correcto, que este Código Civil de 1984, el Código Civil de 1984, se complementa con otras normas en el ámbito civil muy importantes, pero no solamente en el ámbito civil, sino también en el ámbito, ¿qué cosa? Procesal, en el ámbito penal y principalmente en el ámbito de la tutela de los derechos de los niños y adolescentes. Por eso es que tenemos, por ejemplo, un Código Procesal Civil de 1991, vamos a tener un Código de Niños y Adolescentes del año 2000, pero también vamos a tener, perdón, año 93, y vamos a tener un Código Penal de 1991. Todo ese contexto normativo va a ser absolutamente importante para poder entender qué cosa, un segundo contexto. ¿Cuál es ese contexto que va a ser muy referencial? Nuestro contexto social. Nuestro país fue cambiando desde 1948 hasta el año 2000 respecto de las migraciones, respecto de toda nuestra transformación social. ¿Qué pasó con la reforma agraria? 1969. ¿Qué pasó en la época de las dictaduras y qué pasó en los casos de corrupción? La sociedad cambió. Peor aún, cuando tuvimos una crisis económica en 1986. Todo eso transformó a nuestra realidad familiar, ¿correcto? Nuestra realidad familiar cambió de una manera tan radical, contexto familiar, que ahora lo vamos a detallar, ¿correcto? Contexto familiar. Y cambió principalmente por las migraciones que generaron familias divididas y separadas. ¿Qué más se generaron? Familias migrantes. ¿Qué más provocó? Familias monoparentales.
Y esto terminó por provocar, ¿qué cosa? La necesidad de una nueva normatividad para poder atender estos problemas, especialmente cuando estábamos ante niños en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo, ¿correcto? Porque recuerden que todos estos conceptos son complementarios. Por eso, cuando comenzamos a darnos cuenta de nuestra realidad material, no sabemos cuándo se inicia en esencia el conflicto. He dado esta referencia por una cuestión muy simple, porque da lo mismo comenzar con la vía judicial en primer término y nos vamos a dar cuenta que el expediente judicial no soluciona el conflicto entre las partes. Peor aún, la realidad social no necesariamente se puede traducir o se puede representar tan gráficamente. Peor aún, nosotros estamos hablando de conflictos entre progenitores, cuando en esencia los conflictos familiares pueden ser en tres niveles. Conflictos entre colaterales, por ejemplo, hermanos, conflictos entre ascendientes y descendientes, por ejemplo, en alienación parental o en violencia familiar sobre niños, o eventualmente abandono material de personas de tercera edad. ¿Qué es lo que nosotros normalmente vemos? Conflictos familiares a nivel de parejas. Entonces surge una constante que lamentablemente nos termina por generar una visión muy preliminar, muy corta, muy breve, de todo un problema existencial en el ámbito de las relaciones familiares. Y por eso es que nosotros nos vamos a centrar que en esas relaciones familiares en crisis, correcto, que es donde vamos a partir nuestra evaluación, nos vamos a dar cuenta que lo principal que va a hacer es, ¿qué cosa? El cuestionamiento de la parentalidad. Se relativiza, se generan muchos errores de interpretación, se generan condiciones lamentablemente muy equivocadas. ¿Y por qué se cuestiona la parentalidad? Porque fíjense quiénes son los que debaten o cuestionan más el elemento procesal, el elemento sustantivo en un contexto judicial. Las parejas matrimoniales, las parejas convivenciales, las parejas concubinas, las parejas que han procreado. Como existe una contradicción muy elevada, ¿correcto? Como existe una contradicción sumamente elevada, nos vamos a dar cuenta que estas personas que están desarrollando un concepto de parentalidad muy equivocado, generan pues estas relaciones familiares en crisis sobre las cuales es muy complicado poder evaluar un resultado idóneo. No todos reaccionan igual. Por eso es que nosotros podemos ubicar en nuestra sociedad casos donde ha habido adulterio, pero la pareja no se separó. Casos donde se ha registrado violencia familiar y lamentablemente no se generó ningún tipo de controversia. Casos en donde se ha registrado situaciones de homosexualidad y la pareja optó por mantener el matrimonio. ¿Correcto? Comenzando que ese inciso del artículo 333 del Código Civil que habla de la homosexualidad sobreviviente es, además de inconstitucional, y un imposible jurídico. La homosexualidad no viene a ser un estado posterior al matrimonio. La homosexualidad es una condición totalmente diferente. Por eso es que es inconstitucional. ¿Correcto? Pero ¿dónde se representan estos casos donde se cuestiona la parentalidad generándose actos de violencia que pueden constituirse en varios niveles? Obstrucción de vínculo, alienación sobre el hijo por parte del progenitor 1, alienación por parte del progenitor número 2, chantaje económico, chantaje moral, violencia psicológica entre progenitores, violencia física entre progenitores y evidentemente violencia psicológica sobre niños. ¿Dónde se registran estos casos? Por situaciones muy coyunturales, pero que son muy reiterativas en todo tipo de situación familiar. En el Día de la Madre, en el Día del Padre, 28 de julio, fiestas patrias, Navidad, vacaciones, cumpleaños, cumpleaños de los abuelos, cumpleaños del hijo, fechas importantes, 31 de diciembre, Pascua, Semana Santa, carnavales. En este tipo de situaciones, acá nos damos cuenta entonces que existe una malísima
interpretación de las relaciones en crisis. Esas situaciones de relaciones familiares en crisis que por regla general provocan casos de violencia invisible, nos vuelven a permitir detallar qué cosa, que nos vamos a centrar en el contexto de parejas, de padres en crisis, ¿correcto? Matrimoniales, convivenciales, concubinarias, parejas que han procreado. Pero en el ámbito procesal, nos vamos a dar cuenta que hay tipos de procesos y hay procedimientos que tienen diferencias. Por ejemplo, patria potestad tenencia se evalúa en un juzgado especializado. El régimen de visitas y los alimentos en un juzgado de paz. Entonces, ya la misma ley genera una atomización del conflicto. Y esa es la parte negativa, ¿correcto? La ley no toma en cuenta que son las mismas personas litigando. No, por eso que se generan expedientes principales, paralelos, secundarios, derivados, complementarios, ¿correcto? Por eso es que podemos hablar en un caso el contexto de proceso único, que puede analizar casos de alimentos, procesos en vías cautelares, correcto, proceso de conocimiento, donde se pueden analizar de diferentes maneras judicialmente varias controversias. Y eso mismo también vamos a poder observar en el otro contexto, donde la vía judicial está determinada por juzgado de paz o juzgado especializado. Entonces vean cómo es que procesalmente nuestra ley no toma en cuenta estas situaciones. ¿Por qué? Porque en el ámbito procesal vamos a darnos cuenta que existe una situación muy grave, ¿correcto? Y esto lo vamos a detallar para efectos de poder graficar su condición. Vean nada más estas situaciones de condicionalidad. Por ejemplo, en el ámbito procesal no es lo mismo demanda-acción o denuncia, porque evidentemente lo civil y lo penal tienen naturalezas totalmente distintas. Respecto a la parte procesal, no todos van a tener legitimidad e interés para obrar. Y ese es un elemento que condiciona el desarrollo de los conflictos familiares, ¿correcto? Uno muy significativo, por cierto. 3, cuando vemos que hay una situación de categorización de derechos, hay personas que están involucradas en el conflicto pero que no tienen presencia procesal. Los niños, por ejemplo, sobre los cuales dicen, no, que el niño tiene derecho a expresarse, tiene la posibilidad de ser escuchado, oído, tomado en atención. Eso, señores, es una condición ideal, pero que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque normalmente los niños están sujetos a los intereses de sus progenitores, ¿correcto? Y esa referencia es lo que limita, lo que condiciona nuestro ámbito temático en este día, ¿correcto? Y miren nada más cómo es que las condiciones procesales, por ejemplo, nos permiten decir, fíjense nada más cómo es que la etapa de la postulación cambia los contextos judiciales. ¿Acaso ustedes creen que en situaciones de separación de parejas, las parejas determinan automáticamente el régimen de visitas, la tenencia, los contextos de división de la pareja? No. Es más, la pareja puede procrastinar. Es más, una persona puede dejar de demandar los alimentos a favor de su hijo esperando 15 años. Y esa es una parte muy negligente. Hay muchísimas mujeres que dicen, no, yo no quiero problemas, yo no le voy a hacer nada, yo voy a esperar a que él reconozca a su hijo y que él tenga sentimientos a favor de su hijo, que lo cuide. Y nunca pasa. Y ustedes creen que esas situaciones de negligencia, porque en realidad es un tema de orgullo, van a ayudar al desarrollo del niño. No, probablemente no se gane mucho, pero existe una obligación. Los niños tienen el derecho de ser, ¿qué cosa? Dotado de aquellas condiciones materiales de sus propios padres, ¿correcto? Y si uno no quiere abonar, tiene la obligación legal de ser exigido a pagar, ¿correcto? Otro gran inconveniente es que normalmente las relaciones familiares son tan informales que normalmente se genera un error muy elevado
en el ámbito de la evaluación de los elementos probatorios que van a garantizar el éxito de una demanda o de un proceso. ¿Por qué? Porque no se suelen llevar registros formales objetivos, por ejemplo, del pago de alimentos, porque no se suelen registrar, por ejemplo, el pago de pensiones cuando no se registra una situación bancaria o financiera. Y eso es parte de nuestro día a día y nos permite indicar, ¿y por qué el legislador ha sido tan negligente en esta evaluación? Porque, señores, la perspectiva del derecho de familia siempre ha buscado que estos conflictos, que estas situaciones se registren en una condición privada. Ese es el principal problema, no solamente de nuestra ley, no solamente de nuestra dogmática, sino también de la parte judicial. ¿Correcto? Como hay situaciones muy íntimas, muy privadas, no se judicializan porque se asume que esos elementos no tienen cómo demostrarse. Y eso es correcto, y eso es verdad. Por eso que muchas personas no quieren iniciar acciones legales. Primero, porque es muy complicado. Segundo, porque saben que la asesoría legal les va a exigir elementos un poquito más densos, ¿correcto? Y sobre esa base va a ser complicadísimo determinar una acción definitiva. Y eso se puede observar, por ejemplo, cuando comenzamos a tener, ¿qué cosa? Un contexto tan amplio como para poder exigir el tema de los alimentos. Y miren, una simple referencia. Fíjense nada más con el contexto de los alimentos. Primer elemento negativo desde nuestro punto de vista. El proceso se puede ejecutar solamente con una medida cautelar. Es más, a veces las partes ni siquiera participan en el proceso principal porque no les interesa. Ya ven una resolución cautelar y suficiente para ellos. ¿Correcto? Segundo elemento, los jueces no están obligados a evaluar con diligencia el contexto económico de las partes. ¿Por qué? Porque en 1984 lo único que había eran familias nucleares. Por lo tanto, como el papá era el que trabajaba y tenía un solo trabajo, era fácil de demostrar cuánto podía ganar y cuánto podía abonar a favor del hijo. Hoy ya no existe eso. Trabajos informales, trabajos eventualmente con un alto valor económico, no son valorados correctamente en el ámbito de la pensión de alimentos. Y toda esa realidad judicial nos permite decir, los conflictos familiares han terminado por provocar la mayor sobrecarga procesal en nuestro país. Tanto así que el 36.8% de los procesos terminan generando un contexto de un expediente judicial en familia. En el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito constitucional, en el ámbito procesal, eventualmente en medidas cautelares, en medidas de protección, etc. El tercio de los casos judiciales en el país son temas de derecho de familia. ¿Correcto? Y por esa visión tenemos, ¿qué cosa? Una multiplicidad de tipos de procesos. Procesos principales, por ejemplo, un divorcio, por ejemplo, la evaluación de alguna acción determinada, procesos derivados. Tenemos muchísimos casos de violencia familiar. Están en trámite otros procesos. El contexto de la tenencia ficta, el régimen de visitas. Procesos complementarios, donde se acumulan procesos en función a un primer trámite judicial, como por ejemplo, la tenencia luego de haberse ejecutado un régimen de visitas, o eventualmente un proceso de alimentos. Procesos secundarios, como por ejemplo se evalúa el contexto de los alimentos luego de una impugnación de filiación. Es más, hay casaciones que mantienen la obligación alimentaria. Y en otros casos, cuando el demandante demostró que no era el padre biológico y ha requerido la devolución de los alimentos, le han dicho que no hay por qué devolver los alimentos. A la Corte Suprema le es muy fácil transformar conceptos de vulnerabilidad, de daños, de responsabilidad por función de género. Y lo hace muy mal, ¿correcto? El que nadie lo critique no significa que sea una buena acción. Lo hacen mal, ¿correcto? Es muy mala esa interpretación, en especial en la Corte Suprema.
Y procesos paralelos, donde vemos que al trámite de una demanda de alimentos, de un proceso de tenencia, régimen de visitas, vemos casos de violencia familiar, o eventualmente vemos el trámite de un proceso judicial y a la paralela se está esperando el trámite o una resolución del Tribunal Constitucional. Este tipo de situaciones, para lo que significa la patria potestad, nos permite entonces desarrollar diferentes elementos. Las relaciones familiares entre lo íntimo y privado y la crisis familiar cuando se genera un proceso judicial, fíjese que son etapas diferentes, todo esto se va desarrollando en un tiempo, ¿correcto? En donde se puede desarrollar una violencia invisible, donde los progenitores no saben qué van a hacer, donde el hijo no es tomado en cuenta. Y fíjense todos los tiempos que se van generando. En el tiempo 1 se plantea alimentos, por ejemplo, o violencia familiar. En el tiempo 2 se presenta un recurso para ejecutar los alimentos. Y miren cómo es de malo el trámite en el ámbito de derecho de alimentos, que por ejemplo, primero, se hace un proceso cautelar, no se cumple, proceso principal, sale la sentencia, viene la exigencia a la ejecución de la sentencia, tercer procedimiento. Y si no ocurre esto, proceso de delito de omisión de asistencia familiar. Cuatro procedimientos en 3 procesos en los cuales comenzamos a darnos cuenta. Y de verdad es tan fácil relativizar los derechos de ese menor alimentista, tomando en cuenta que el Estado tiene una obligación mucho más significativa a su favor. Ahí nos damos cuenta que no se cumplen estas cosas. Por ello es que va a ser muy importante entender el siguiente valor, ¿correcto? Este valor lo tenemos que tomar en cuenta sobre la base de estos elementos que ahorita los vamos a eliminar. Un segundito. ¿Correcto? Tenemos que tomar en cuenta que en este contexto vamos a darnos cuenta que existen 3 sujetos en el ámbito del conflicto familiar. 3 sujetos. ¿Correcto? El primero de ellos es un progenitor, el progenitor 2 y el niño y adolescente. No podemos dividir esta situación, esta referencia, porque los 3 tienen igualdad de derechos. ¿Correcto? Sujetos con derechos equivalentes. Los 3 tienen la misma condición. Y cuando comenzamos a analizar esta referencia, por eso es que se agrega el contexto del interés superior del niño, ¿correcto? Que además es una pésima aplicación de nuestra norma. Y eso sale de un contenido filosófico, ¿correcto? Una cosa es un principio jurídico y otra cosa es un metaprincipio. Un principio jurídico se ejecuta automáticamente. Ejemplo, principio de doble instancia. Yo tengo el derecho de apelar. Aún sabiendo que estoy equivocado, tengo derecho a apelar. Principio de inocencia. Yo puedo ser el delincuente. Yo he sido el asesino. Yo he sido el ladrón. Me tienen que igual considerar como inocente, hasta demostrar lo contrario. Ejemplo, doble instancia. Ejemplo, plazo razonable. Se ejecuta casi de modo automático. En cambio, el metaprincipio exige la evaluación de una referencia preliminar. ¿Correcto? ¿Cuáles son los metaprincipios más conocidos? Dignidad, primacía de la realidad, interés superior del niño. Esos son los metaprincipios más conocidos, ¿correcto? Por ello es muy importante entender que este tipo de situaciones donde vamos a evaluar el interés superior del niño no implica necesariamente que todo niño se tiene ¿qué cosa? Que tiene una mejor o mayor condición de derechos frente a los progenitores. No, es al revés. ¿Correcto? Se tienen que interpretar correctamente estos elementos desde el punto de vista de lo filosófico y también de lo procesal. Por ello, cuando comenzamos a analizar el interés superior del niño, recuerden, ¿qué es lo que analizamos? El conflicto entre los progenitores. Como el niño también tiene un interés, como el niño también tiene derechos,
ahí recién los tres van a tener una condición especial y el menor va a tener una condición superior a la de sus progenitores. Por ello se busca establecer, ¿correcto? ¿Qué cosa? Que vamos a tener una condición reglada en nuestro Código de Niño y Adolescente que determina que el progenitor que mejor garantice el cuidado del menor, artículo 84 Código de Niño y Adolescente, va a ser el que tenga la mejor referencia para poder mantener o preservar sus derechos frente al otro progenitor que no los pierde. Lo que pasa es que tendrá otro tipo de condiciones, ¿correcto? Les doy un ejemplo muy simple. Mamá, papá, niño recién nacido, niña recién nacida. Por mucho que el papá sea una persona muy noble, muy sana, muy todo, ese menor no va a estar al cuidado de su papá en los días posteriores a su nacimiento. Se necesita la mamá, ¿correcto? Pero fíjense cómo cambian las circunstancias cuando ese niño ya tiene 14, 15 años. Ahí es muy posible que se pueda desarrollar, por ejemplo, una tendencia compartida, porque el niño ya tiene una mayor interacción con sus progenitores, ¿correcto? Esa mayor interacción facilita entonces una mejor comprensión de su realidad y es evidente que esto inclusive puede cambiar con otras dos variables. Primera variable, en una época de conflicto, ese niño no puede, ¿qué cosa? Tomar partido ni tampoco puede verse manipulado por los progenitores. Eso se llama alienación parental, ¿correcto? Y cuando el niño ya vio que el conflicto inicial se ha disipado en el tiempo, por ejemplo, cuando tenía 6 años y ahora tiene 14 años, evidentemente los padres ya cambiaron. Por eso que es mucho más fácil encontrar tenencia compartida cuando ya pasó mucho tiempo al conflicto familiar. En cambio, si el conflicto familiar recién se está dando, va a ser imposible que los padres pudieran opinar bajo estas condiciones. ¿Correcto? Muy bien. Las preguntas al final, por favor, va a haber un buen concepto de tiempo para poder desarrollar. No se preocupen, con el mayor de los gustos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en este contexto a favor especialmente del niño para poder ver el contexto de parentalidad? Su desarrollo, su crecimiento, su libertad, su ámbito de tutela de la indemnidad sexual, ¿correcto? No porque el otro esté abusando, sino porque evidentemente se necesita un desarrollo integral, ¿correcto? El desarrollo de sus derechos, recuerda que toda persona sujeto de derechos tiene la posibilidad de incrementar sus derechos progresivamente, complementariamente, de forma interdependiente, y finalmente a tener un contexto familiar evidentemente muy próximo a su entorno. De nada sirve que tenga dos progenitores si esos dos progenitores, teniendo familia, no se relacionan. Las personas son seres sociales, por lo tanto necesitan un contexto de vinculación superior. Un segundito. Mil perdones, pero para quienes no me conozcan, tuve que hacer esto porque mi gata estaba por pasar ya por la pantalla. Así que le tuve que abrir la puerta porque evidentemente a los gatos no les interesa ninguna clase, ¿correcto? Entonces no quise generar esto. Muy bien. Tomando en cuenta entonces, ¿qué progenitor le va a dar mejores garantías a un menor? Es que comenzamos a evaluar el contexto de la parentalidad, que es el desarrollo muy superior a la patria potestad. ¿Por qué? Porque patria potestad hace mención histórica al padre. Y hoy por hoy, los dos padres tienen los mismos derechos. Artículo 4 de la Constitución, artículo 1 de la Constitución, artículo 2, inciso 2 de la Constitución. Todos somos iguales, ¿correcto? Y más aún en un contexto familiar. Pero, por ejemplo, cuando no se registran ese tipo de situaciones positivas, beneficiosas,
tenemos que evaluar situaciones donde se generan referencias negativas como alienación parental, como eventualmente se generan situaciones de obstrucción de vínculo o eventualmente se generan situaciones de padrectomía o patologías que lamentablemente eh, sean contrarias al desarrollo del menor, ¿correcto? Por ello, vamos a hacer una referencia bastante directa. Permíteme un segundo, voy a copiar esto y les voy a detallar cuáles son las 3 situaciones más complicadas en las cuales se generan los actos de violencia que no necesariamente son bien analizados en nuestra legislación. ¿Por qué nuestra legislación no las analiza correctamente y diligentemente? Sinceramente, más por una cuestión de descuido y de poco desarrollo normativo que por otra cosa, ¿correcto? Seguimos teniendo una visión del derecho de familia como si estuviéramos en 1984 y por eso es que no se toman en cuenta estas situaciones disfuncionales, ¿correcto? Y les voy a detallar las principales. Sí, permítame un segundo y vamos a ubicar las referencias más significativas, que van a ser 3. Por ejemplo, 4, las situaciones de violencia familiar contra niños en el ámbito físico, ¿correcto? Que no es muy, que podrá indicarse que no es tan relativo, porque a veces no se denuncian. Sí, es cierto, no se denuncian, ¿correcto? Pero también está el contexto psicológico. Y dentro de ese contexto psicológico, recuérdese que vamos a ubicar 2 grandes problemas que van a ser muy importantes en su evaluación teórica. Fíjense, señores, 2 elementos muy importantes. El primero de ellos va a ser, ¿qué cosa? El síndrome de alienación parental. ¿Correcto? Y el segundo de ellos va a ser el caso de padrectomía. ¿Y qué significa la padrectomía? Es la extirpación de la figura de un progenitor, papá o mamá, en la vida de los hijos, ¿correcto? Y esa situación se complementa con una tercera referencia negativa. ¿Cuál es esa tercera referencia negativa, mis queridos amigos? Señores, la obstrucción de vínculo, que suele ser generada principalmente por el padre o la madre que tiene la tenencia. ¿Correcto? Obstrucción de vínculo. Y muy a pesar de lo que cree la Corte Suprema, y porque la Corte Suprema así lo ha determinado en jurisprudencia de casación, cuando hay casos de violencia generados por la mamá, no hay variación de tenencia. Les doy el caso. Alienación parental. Vean ustedes los casos. La primera casuística que se generó es donde una mamá demostró que había alienación parental contra sus hijos de parte de su ex esposo, del papá de sus hijos. Pero la Corte Suprema no tomó en cuenta que esa mamá abandonó a sus hijos. No tomó en cuenta que el papá fue el único que cuidó durante varios años a los hijos, que la mamá se fue con otra persona. Y cuando regresó, evidentemente todo el contexto social era contra ella. Ella no era la víctima, ¿correcto? Pero en el ámbito de una pericia demostró que el papá pues evidentemente manipulaba el desarrollo de sus hijos, indicando que la mamá había hecho esas cosas contra ellos mismos. Eso es alienación. ¿Y qué es lo que ordenó la Corte Suprema? La variación de la tenencia de los niños a favor de la mamá. Al final, a una mamá adúltera se la premió, ¿correcto? Pero si vemos el resto de casuística a nivel de alienación parental, los otros 12 casos en Corte Suprema, nos vamos a dar cuenta que en los demás, donde es el padre el que denuncia, no se genera ningún tipo de reacción de parte de la Corte Suprema. Es más, la Corte Suprema en la mayoría de estos casos, ¿qué dice? Que se ha acreditado la alienación parental, que se ha identificado quién es el agresor, la mamá, pero no es necesario cambiar la tenencia. ¿De cuándo acá el violento tiene defensa legal en el ámbito de la Corte Suprema? Y ahí se van a dar cuenta que los conceptos de vulnerabilidad cambian si es que el agresor es varón o si es que es mujer.
lo cual evidentemente es una distorsión del concepto de justicia, pero es que así funciona la Corte Suprema, ¿correcto? Por ello es que un tercer elemento que va a ser importante va a ser, ¿qué cosa? Las condiciones. No solamente económicas, sino también personales, para poder evaluar qué progenitor va a ser el que mejor tenga referencia con los hijos para efectos de poder vincularse. Por ello, vean ustedes que el contexto de violencia no necesariamente es muy especial. Recuerden que todos estos elementos de violencia, correcto, tienen características especiales. Primero, la temporalidad. La temporalidad cambia. Segunda condición, el ámbito de los intereses personales. Va a ser muy distinto el denunciar una violencia familiar al inicio de la violencia que eventualmente esperando después de 2, 3 años. ¿Correcto? Y peor aún, las patologías psicológicas no van a ser evaluadas. ¿Y por qué no van a ser evaluadas? Esencialmente porque en la Corte Suprema no se conoce mucho sobre estas situaciones. ¿Por qué no se conoce mucho sobre estas situaciones? Primero porque no existe un tratamiento muy desarrollado sobre derecho probatorio, ¿correcto? Peor aún, en el ámbito del Poder Judicial, solo una corte superior en todo el país, de las 32 que hay, tiene psiquiatra, es Arequipa. Y ese psiquiatra no tiene laboratorio para evaluar sus pericias. Por lo tanto, siempre se ha asumido que que el Poder Judicial depende de las evaluaciones periciales del Ministerio Público, porque es quien debe probar. Pero estos casos son privados, ¿correcto? Son privados. No se pueden evaluar en la misma función. La naturaleza del conflicto es totalmente distinta, ¿correcto? No se puede tomar en cuenta estas referencias de nuestra normatividad. Por ello, es que vamos a ubicar hasta 5 tipos de procesos cuando se generan estos conflictos. ¿Correcto? Por ejemplo, señores, fíjense. Primero, regla general, proceso de alimentos. Al proceso de alimentos viene un proceso de régimen de visitas. Como ya los dos se han demandado, se genera ¿qué cosa? El efecto doppelganger, donde los dos progenitores tienen las mismas armas. ¿Correcto? Tercer elemento, procesal o judicial, proceso de tenencia. ¿Por qué? Porque como la tenencia ficta era lo más cotidiano, bueno, las partes ahora sí quieren determinar quién va a ser, qué cosa, el progenitor que sea beneficiado en vía judicial. ¿Correcto? Por eso es que ahí, como ya se generó una controversia muy elevada, surgen las denuncias por violencia familiar. Y recién se genera un proceso penal. ¿Correcto? Pero recuerden que estos procesos penales no necesariamente van a tener una condición muy objetiva respecto de la evaluación. ¿Por qué? Porque no se tenía una visión coherente sobre sus alcances. No podemos pasar de un proceso civil a un proceso de familia a un proceso penal evaluando los mismos conceptos. No, se tiene que tomar en cuenta la realidad. Por eso es que va a ser muy importante entender esta diferenciación. Por ello, ya en nuestra etapa final, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Los contextos de cada uno de los procesos que se derivan de la parentalidad. El primero de ellos, alimentos. Véase que los progenitores tienen que tener características especiales y también se tiene que evaluar las necesidades del menor. En función de estas variables es que vamos a darnos cuenta que esto podría ser evaluado mucho mejor. Pero el trámite judicial lo ha hecho tan expeditivo y a la misma vez le ha quitado toda la esencia para garantizar un debido proceso. ¿Por qué? Porque ni siquiera las mismas partes pueden garantizar sus condiciones materiales y por ello es que se presentan casos donde los contextos de malicia procesal y temeridad procesal son absolutamente, ¿qué cosa? Muy grandilocuentes. A ver, permítanme un segundo copiar esto y se los voy a explicar. Por ejemplo, ya que estamos hablando del contexto del proceso de alimentos,
véase qué es lo que sucede, y esto ha sido una noticia muy pública, así que no hay ánimo de ofender ni nada por el estilo, porque esto ha sido difundido por ella misma, ¿correcto? Esta señorita planteaba un pago de una pensión de alimentos de 8.484 soles al mes para una niña de 3 años. Y fíjense, vivienda 2.000 soles, mantenimiento y vivienda 400 soles, luz, literalmente todo. O sea, estamos hablando de casi la única obligación que tiene el papá. Ella no asume nada. Peor aún, ella vive en ese departamento con su nueva pareja y su otra hija. ¿Qué significa esto? Que los casos de malicia y temeridad procesal son constantes en este tipo de situaciones. Los casos de malicia procesal, como también de temeridad procesal, ¿qué es lo que terminan provocando? Omisión de alimentos. Terminan provocando, ¿qué cosa? Omisión de alimentos. Y por eso es que los procesos no son percibidos correctamente en el ámbito judicial, porque no detienen estos actos, ¿correcto? El obligado a pasar alimentos omite sus obligaciones. Por eso es que es muy significativo entender el entorno familiar en crisis. Si no se toma en cuenta esa referencia, lamentablemente jamás va a llegar a un nivel de solución. ¿Correcto? El juez tiene que conocer esas realidades. ¿Y dónde las observa mejor? Por ejemplo, en el proceso de tenencia, régimen de visitas, donde eventualmente la evaluación del artículo 84 del Código del Niño y Adolescente, que dice quién tiene mejores capacidades y condiciones, quién garantiza el bienestar del niño, quién genera un ambiente idóneo, quién puede garantizar una mejor relación con el otro progenitor, será el favorecido. Pero evidentemente acá es un favorecimiento bajo una visión de género. Las mamás son las que generalmente tienen esta condición, ¿correcto? ¿El papá no puede criar? El papá sí puede criar, pero al papá siempre se le asumió una condición de proveedor. Ese es un concepto vinculado al machismo. Nadie lo va a poder cuestionar, pero recuérdese que no es, ¿qué cosa? Una condición absoluta. Acuérdese que existe en el concepto de nuestro sistema jurídico el concepto de excepcionalidades. Y por vía excepcional sí se le puede dar a un padre la tenencia de un niño. ¿Correcto? Por ello es que cuando vamos a hablar del concepto de parentalidad, tenemos que tomar en cuenta que ya no solamente van a ser los dos progenitores los que tengan derechos a la patria potestad, tenencia, régimen de visitas o alimentos. Pueden ser otros familiares, por ejemplo, los abuelos, ¿correcto? Por ejemplo, la familia extendida, como también eventualmente entender que el concepto de las necesidades del menor se transforma. Hoy por hoy, para cualquier menor en situación de escolaridad, el Internet es una necesidad y nadie lo va a poder cuestionar. Por ello es que es muy significativo establecer, ¿qué cosa? Reglas en las cuales se puedan fijar, por ejemplo, cuestiones derivadas de la tenencia, del régimen de visitas o eventualmente de la tenencia compartida. ¿Pero por qué? Porque esto en el ámbito judicial nunca va a llegar a un buen puerto. No porque el juez no pueda verlo, sino porque hasta que llegue a la evaluación del juez va a pasar mucho tiempo. Y las partes pueden generar más conflictos si es que no toman en cuenta su propio desarrollo en el contexto de la evolución material de sus circunstancias. Por ello es posible pactar, regular, establecer condiciones próximas a favor de los dos. Pero téngase en cuenta que estas realidades no siempre van a ser posibles de generar a través de acuerdos conciliatorios o a través de acuerdos privados que puedan, ¿qué cosa? Legalizarse en una notaría. ¿Correcto? Por ello es que normalmente se debería fijar condiciones para tenencia, régimen de visitas como elemento genérico. ¿Qué cosa? Acuerdos que puedan establecer cláusulas punitivas y que puedan, ¿qué cosa? Determinarse de forma clara para evitar régimen de visitas abierto, para evitar situaciones de ambigüedad
en las cuales comencemos a darnos cuenta que ese proceso de familia tan tradicional evidentemente va a transformar una nueva realidad y nos va a permitir desarrollar un derecho de familia mucho más acorde con las necesidades de nuestra actualidad, porque ya está demostrado que el derecho de familia no puede mantenerse bajo las mismas condiciones porque no hay una solución idónea a estas situaciones, ¿correcto? El derecho de familia contemporáneo necesita pues ser determinado de una mejor manera y de una mejor y de una mayor regulación constitucional, procesal, probatoria, internacional, convencional, a nivel de medicina legal, a nivel de psicología forense, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitamos una nueva condición que pueda evaluar las realidades familiares bajo una perspectiva evidentemente mucho más próxima a lo justo, donde se puede aplicar un criterio de justicia mucho más idóneo. Señores, muy agradecido por esta oportunidad. Quedo a la atención de las preguntas que pudieran formular con el mayor de los gustos. Si es que hay alguna consultita, con el mayor de los gustos. Sí, doctor. Bien, gracias por la disertación del día de hoy. Asimismo, invitamos a los participantes a fin de que puedan formular sus preguntas. Bien, tenemos en el chat una pregunta. Doctor, cuando existe divorcio por mutuo acuerdo, ¿las partes eligen tenencia compartida o es el nombre lo que eligen con quién ir? A ver, la tenencia compartida es una figura jurídica creada por quien les está hablando, ¿ya? La tenencia compartida no es 50-50, ni tampoco es una cuestión de denominación. La tenencia compartida exige que los progenitores tengan iguales derechos, pero no necesariamente las mismas obligaciones. Un progenitor, por ejemplo, podría tener tenencia compartida si es que en enero y febrero tiene a sus hijos en vacaciones. Y el resto del año lo tiene la mamá y él tendrá, ¿qué cosa? Un contacto fluido con los hijos. Pero generalmente se da cuando ya los hijos están crecidos, tienen una mayor condición, son adolescentes. Tenencia compartida no es recomendable para casos donde hay conflicto o cuando hay menores pequeños. ¿Por qué? Porque no es ideal cambiar la realidad material de los niños tan frecuentemente. Por ejemplo, una semana en la casa de tu mamá, una semana en la casa de padre. Ahí cambia. Por eso es que es muy importante entender que las instituciones jurídicas necesitan vincularse a una realidad material. No necesitan, ¿qué cosa? Ser promulgadas por un simple acto de populismo jurídico. Correcto, acá se tiene que evaluar la realidad. Bien, continuamos con la pregunta de Luis Rodríguez. Dice, en caso de los padres que por motivos de trabajo viajan y quieren optar por un régimen o tenencia, ¿de qué forma se podrían dar estas figuras sabiendo que uno de los progenitores está en el extranjero? Bueno, si uno de los progenitores está en el extranjero, es imposible que se pueda generar tenencia compartida o un régimen de visitas. Ah, entiéndase eso. Por eso les digo que tienen que ver la realidad. Correcto. No, pero yo tengo derecho a ver a mi hijo. Pero estás en Italia, estás en Europa, estás en Estados Unidos, estás en Japón. ¿Cómo lo vas a ver? No, pero puedo establecer entonces una comunicación. Eso es distinto. La comunicación, por ejemplo, a través de redes, a través de comunicaciones telefónicas, es muy diferente al régimen de visitas. Visitas implica contacto. La comunicación es otra cosa. ¿Correcto? Eso puede cambiar. Por ejemplo, pueden establecerse reuniones virtuales, y estoy hablando de una época inclusive anterior a la pandemia. Correcto. Hoy por hoy, evidentemente, eso ha cambiado positivamente. Hoy por hoy ya se reconoce que esta comunicación puede formar parte de un régimen de visita, sí, pero recuérdense que estamos hablando de género y especie. Así que la diferencia es notoria. Bien, doctor, continuando, Chanda pregunta, ¿cómo pueden los abuelos obtener la tenencia de los nietos? Bueno, tienen que requerirla.
y la pueden requerir en dos situaciones. Una, a falta de los padres o de uno de los padres, ¿correcto? A veces en situaciones cuando, por ejemplo, hay abandono moral de uno de ellos o eventualmente porque ya uno de los padres ha migrado, ¿correcto? Y quien migró es la mamá y le dejó los nietos al abuelo. ¿Y por qué tiene que tener patria potestad? Porque si ese nieto, por ejemplo, se rompe una pierna, para la hospitalización se necesita la autorización y en los abuelos no lo tenían. Por eso que la Corte Suprema les extendió este derecho desde el año 2014, ¿correcto? Ahora, viene la segunda. Cuando ya no existen los progenitores por una situación de orfandad, los abuelos pueden, por acogimiento familiar, incorporar a sus nietos a su entorno familiar y asumen la patria potestad. Bien, doctor. Tenemos acá otras preguntas. Dice, Zenaida, en el caso de alimentos, cuando la menor de edad ya tiene hijo, ¿es obligatorio seguir con los alimentos o se podría ya conciliar con la menor? A ver, hay dos interpretaciones. Yo asumo una y el resto de la doctrina asume otra. Y dice, ¿qué cosa? La doctrina dominante. No, que se deben mantener los alimentos. ¿Por qué? Porque existe la situación de dependencia económica. Lo que no toman en cuenta en ese contexto, y ahora sí viene el fundamento de mi posición, es, un momentito, ya no existe condición de dependencia, ya cambió. Ahora existe una condición de dependencia de ese nacido con respecto de la hija que tenía una pensión de alimentos. Por lo tanto, esa persona pierde la legitimidad para requerir alimentos y tiene que asumir sus obligaciones a favor de un tercer alimentista, porque en este caso vendría a ser su propia hija o su propio hijo. Por lo tanto, ya no es posible, ¿qué cosa? Mantener la pensión de alimentos. El gran inconveniente es que muchísimos jueces mantienen esta obligación sin tomar en cuenta esta situación y genera hijos parásitos. Esto es, hijos que tienen hijos y quien cría y quien cuida económicamente a estos son los abuelos. Bien, doctor. Continuamos con otra pregunta de Joan Bryan. Dice, algunos dicen que los gastos del hijo son mitad y mitad, pero en el caso de la madre, al dedicarse a los quehaceres, su mitad queda compensada con el trabajo doméstico. Por ejemplo, si en el menor se gastan 500 soles, lo ideal sería 250 para cada uno. A ver, ¿qué dice? Mm, por lo que al padre le toca cubrir los 500. En ese caso, ¿es cierto? No, esa es parte de la visión tradicional de la teoría dogmática vigente, ¿correcto? Que sigue asumiendo que eventualmente los papás y las mamás tienen unas condiciones de igualdad, pero no toman en cuenta algunas situaciones. Por ejemplo, los dos, papá y mamá, sí tienen derechos y obligaciones equivalentes. Nadie lo va a negar. Pero la aplicación de la manutención va en función de cada una de sus características personales. Si la mamá no trabaja y tiene el cuidado del hijo, no es que tenga que asumir 250 soles de 500, no. Lo que hace el proceso judicial y el juez es cuantificar cuánto hace para efectos de decir, esa va a ser la cuota que dé la mamá a favor de la progenie, a favor de los hijos. El papá tendrá que asumir otro tipo de exigencias económicas, ¿correcto? Pero no necesariamente es el 50-50. Ese es un error total. No todos tienen las mismas condiciones. Bien, doctor. Miguel Ángel pregunta, ¿cuándo prescriben las deudas de pensión alimentista? Hoy por hoy, después de 15 años, ¿correcto? Pero eso tiene que interpretarse de varias maneras. Por ejemplo, hagamos de cuenta, abril 2022, nace el hijo de Manuel Bermúdez, ¿correcto? Pero la mamá no me comunica, no me exige, no me pide nada. Tiene 15 años para pedir alimentos por los 15 años donde yo, siendo el padre, no pagué nada, ¿correcto? Pero yo no me enteré.
Una opción. Dos, yo me entero, pero no quiero asumir la pensión de alimentos. La mamá tiene 15 años para exigir esto. ¿Correcto? Hagamos de cuenta, tercer caso. Yo me doy cuenta, asumo mi paternidad y a los 3 años la mamá decide irse con otra persona y definitivamente yo no tengo contacto con mis hijos y yo no sé cómo pasar alimentos, yo no tengo ninguna comunicación. La mamá tiene 15 años para reclamarme los alimentos que yo no he pagado, ¿correcto? Pero hasta que tenga 18 años. Ahí vienen las condiciones de evaluación. ¿Por qué? Porque cuando el hijo ya tenga mayoría de edad, ese hijo va a reclamar directamente su pensión de alimentos hasta por un plazo de 15 años. El gran problema va a ser que va a perder, ¿qué cosa? El tiempo que eventualmente solo su madre lo mantuvo. Ejemplo, mi hijo a los 20 años decide reclamarme pensión de alimentos. ¿Me va a poder pedir alimentos? Claro, por los 15 años. 15 años tomando en cuenta qué cosa, que desde su nacimiento hasta los 5 años yo ya no voy a asumir nada. ¿Correcto? Entonces, hay muchos elementos que necesitan ser detallados, pero hay un gran error. El legislador pensó que al darle esta posibilidad a los progenitores de pedir durante 15 años la pensión de alimentos se garantizaban los derechos del niño. En realidad no, porque provocaron que durante 15 años los niños no tengan derechos, cuando esto en realidad debía exigirse al nacimiento o cuando se genera la obligación. ¿Correcto? Lo que debieron decir es que era imprescriptible, que es distinto. Bien, doctor. Tenemos como última pregunta la de Giovanna y señala, cuando la progenitora ejerce violencia contra el menor, el juez en primera instancia otorgó al padre la custodia provisional. La señora apeló y pregunta, ¿cuál sería la figura jurídica para que la sala confirme la sentencia a favor del padre? No hay ninguna figura, eso se debería confirmar. Recuérdese que si en primera instancia, que es donde se evalúan los elementos probatorios, se acredita que hay una violación de derechos del hijo por parte de uno de sus progenitores, en este caso la mamá, la Corte Superior debería evaluarlo en el mismo sentido y confirmar la decisión, ¿correcto? Pero recuérdese que en este caso, como es una mamá, por regla general, ¿qué es lo que se trata de hacer? Siempre tratan de apoyarla o atenderla, aún contra los derechos del propio hijo. Por lo tanto, en esa evaluación probablemente se tenga un estudio un poquito más especial para efectos de determinar, por ejemplo, algún error procedimental o algún error en la evaluación de los elementos probatorios para favorecerla. Pero si eso no ocurre, debería confirmarse en segunda instancia esa decisión inicial. Bien, doctor. La última pregunta de la noche, de Eva Lucía Temoche. Pregunta si se puede obligar al padre que ha sufrido un accidente a pasar alimentos. No. Por eso es que era muy importante lo que les indicaba. Cada uno de los progenitores tiene sus propias condiciones y características. Por lo tanto, si un papá que brindaba alimentos, sea porque esté en matrimonio, sea porque esté en convivencia, sea porque era soltero, pero asumía sus obligaciones y producto del accidente ya no puede trabajar y está en una situación de dependencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Solicitar la exoneración de alimentos. Y se la van a dar, se la van a otorgar. Y no es por una condición que él no quiera pasar alimentos, pero materialmente ya no puede. Por eso es importante el estudio casuístico de la realidad económica de cada parte. Bien, doctor, esas han sido todas las preguntas de esta noche. Quedamos agradecidos con su excelente ponencia, esperando contar con su participación en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. A usted, muy amable. Bien, a los demás participantes los invitamos a que se puedan inscribir a los cursos que ofrece CEFOCAP. Les comentamos que el día de mañana se está lanzando el diplomado de formación especializada en litigación, tanto para la defensa pública y para los abogados litigantes. Este diplomado tiene una inversión de 120 soles y va a estar acreditado por 280 horas académicas a nombre del Colegio de Abogados del Callao y CEFOCAP.
Para todos los que se quieran inscribir, voy a dejar por la caja de comentarios el enlace que los va a dirigir a un asesor de venta, quien pues va a culminar con la inscripción a este diplomado. Bien, asimismo, para los que les ha gustado la clase de hoy respecto a familia, les comento que esto es parte de un diplomado de Derecho de Familia. Esta, si no me equivoco, es la segunda clase que está ofreciendo CEFOCAP. Y en el transcurso de la semana se van a estar desarrollando otras clases, ¿no? También los invito a inscribirse a ese curso. Bien, eso ha sido todo, pues. Muchas gracias. Y esperamos, pues, contar con su participación en una próxima sesión de CEFOCAP. Les dejo por el momento el flyer de este diplomado de Derecho Procesal de Familia, el que se ha dictado hoy. Como les digo, van a seguir más sesiones. Este diplomado de familia lo tiene una inversión de 70 soles. Y pues tenemos a ponentes como el doctor Manuel Bermúdez Tapia, la doctora Tania Bocanegra, el doctor Juan Carlos, la doctora Ana, que son especialistas en la materia. Asimismo, los invitaba a participar del diplomado de litigación oral, tanto para la defensa pública como para la defensa, como para los abogados litigantes. Este diplomado está acá a nombre del Colegio de Abogados del Callao y nuestra institución CEFOCAP. Bien, entonces agradecemos mucho la participación del día de hoy, esperando contar con ustedes en el próximo evento. Gracias.